Bueno, el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, hizo un balance de cuál ha sido el trabajo del sector más importante durante la pandemia y cuáles son los desafíos para justamente la siguiente gestión. Durante el 2020, más de 2.200.000 peruanos y peruanas perdieron su trabajo. Sin embargo, se estima que este 2021 la situación laboral mejore. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, aseguró durante la presentación del balance 2020-2021 que el sector del empleo está empezando a marchar bien junto con el desempeño económico general. El empleo también está recuperándose. No está creciendo todavía, pero está cayéndose muchísimo menos que en los trimestres anteriores. Normalmente, la recuperación del empleo es posterior a la recuperación del Producto Bruto Interno. Cuando las empresas consideran que la recuperación económica ya es sostenida, es vigorosa y es duradera, empiezan a contratar trabajadores. La recuperación económica del país será posible si se camina de la mano con el sector salud. Es por ello que el titular del MEF, Waldo Mendoza, comentó el apoyo presupuestal para la compra de vacunas, entre otros puntos. Durante este año el Ministerio de Economía y Finanzas ha financiado 7.320 millones más por encima de lo que estaba en el presupuesto para comprar las vacunas, para pagar al personal de salud, para construir las camas UCI, las camas de alto flujo, infraestructura y equipamiento. En ese sentido, aseguró que para el resto del año se han contratado 49 millones de dosis de vacunas que servirá para inmunizar a toda la población adulta e incluso a jóvenes y adolescentes. Sobre el aumento de los precios de los productos básicos como el balón de gas, el pollo, las frutas y otros alimentos, el ministro Waldo Mendoza dijo que la población puede estar tranquila porque el precio promedio subirá solo entre 1% y 3%. A la población no se le puede garantizar que algunos productos, como la gasolina, el gas, algunos alimentos, suban por encima de ese promedio general. Algunos precios suben fuertemente, otros precios no se mueven, otros precios bajan. El precio promedio del Banco Central lo garantiza, estará entre 1 y 3% al año. Uno de los desafíos que tiene la cartera de Economía para los próximos años es abrir las puertas a otras actividades productivas que generen ingresos y más empleo, como el sector turismo y el sector acuícola, que se dedica a la producción de langostinos, trucha y otros peces. Bueno, y sobre estos temas justo estamos con el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, para hacer un balance de lo que ha sido su gestión de transición y de emergencia. No olvidemos eso. Muy buenas tardes, ministro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Omar. Gustoso de estar en tu programa. Quería comenzar con un tema que preocupa mucho a las familias peruanas. Ya ha contestado al respecto, ministro, pero que tiene que ver con el precio de ciertos productos de la canasta básica, sobre todo aquellos que utilizan componentes importados y que se están viendo afectados por el tipo de cambio o porque los insumos han subido en el mercado internacional. Entiendo que desde el Ejecutivo, desde el propio MEF, es muy poco lo que se puede hacer para controlar evidentemente los precios. Pero ¿cuál es el análisis que hacen? ¿Cuánto tiempo estaríamos viendo este efecto de precios altos en algunos productos para las familias peruanas? Este es un problema, Omar, internacional. Tiene que ver en buena medida con el hecho de que en el mundo la vacunación está avanzando y en el mundo se viene una recuperación muy vigorosa. El caso es que el Producto Bruto Interno Mundial va a crecer en este año en 6%. Esa es la tasa de crecimiento más alta de los últimos 50 años. En consecuencia, cuando el mundo crece, la demanda por los productos se eleva y el precio de muchos productos en el mundo empieza a elevarse.
Es el caso del petróleo, que en el último medio año ha subido como en 40-50%. Es el caso del trigo, que es un producto que también importamos. Es el caso del maíz. Entonces, la economía peruana, que es una economía pequeña y abierta, importa estos productos y por lo tanto los precios de los productos vinculados, es el caso de los combustibles, es el caso del pollo también por el maíz, se están elevando. Sin embargo, lo importante para la población peruana es la evolución del nivel general de precios, del índice de precios al consumidor. Este índice de precios al consumidor se mide sobre la base de una canasta de productos, de cientos de productos que el INEI hace un seguimiento. Entonces, interesa saber cuál es la evolución de este índice de precios. El Banco Central de Reserva tiene una política que consiste en que nos garantiza que la inflación la mayor parte del tiempo debe estar entre 1 y 3%. Esta inflación del IPC, esta inflación del conjunto de productos. Actualmente esa inflación está ligeramente por encima del 3% y nuestro Banco Central, cuando lo considere oportuno, hará la política para intentar reducir esa inflación. Sin embargo, hay que precisar que cuando el Banco Central analiza la inflación, evalúa aquellos cambios que pueden ser permanentes y separa de aquellos cambios que pueden ser transitorios. Hasta el momento, el Banco Central considera que esos choques del petróleo, de los alimentos, son choques transitorios que se van a ir disipando con el tiempo. En resumen, yo creo que la población tiene que tener tranquilidad, a pesar que en algunos precios están subiendo en este momento, la tranquilidad de que tenemos un Banco Central que en los últimos 20 años ha mantenido la tasa de inflación alrededor del 2%. Y este año debe ser parecido. La inflación al final del año debe terminar entre 1 y 3% y eso es lo que realmente interesa. Y si por algún motivo los precios siguen subiendo, el Banco Central activará su política. Cuando eso pasa, el Banco Central suele subir la tasa de interés. En este momento, el banco no considera todavía importante elevar la tasa de interés porque, al parecer, estas elevaciones de precios son transitorias y se van a ir disipando en los próximos meses. Sobre ese punto, ministro, ¿sería prudente que el BCR eleve la tasa de interés en los siguientes meses en un contexto donde la economía peruana todavía se está recuperando? El objetivo fundamental del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, pero también le preocupa la actividad económica. Estamos saliendo de una pandemia, estamos saliendo de una caída del PBI del 11%, la economía no está todavía totalmente recuperada, entonces no sería momento todavía para una elevación en la tasa de interés. Y como estos choques de precios son transitorios, cuando estos choques son transitorios, es decir, se espera que sube por un tiempo y luego va a bajar, en ese caso los bancos centrales no actúan. Y creo que el Banco Central, como ya nos tiene acostumbrados, está actuando correctamente, está a la expectativa de la normalización de estos precios. Hablando de los precios, ministro, a ver, la pandemia, sin duda, fue un golpe tremendo al bolsillo de las familias peruanas. ¿Cómo se encuentra el poder adquisitivo en este momento de los peruanos, dado que vemos este incremento de precios, vemos que el empleo todavía no se recupera al ritmo que quisiéramos, pero cómo se encuentra el bolsillo de las familias peruanas en este momento? El poder de compra de los peruanos tiene que ver
con sus sueldos, con sus salarios, y tiene que ver con cuánto pueden comprar con esos sueldos, con esos salarios. Afortunadamente, desde hace ya 20 años, el Perú tiene una tasa de inflación baja, de tal manera que el poder de compra de nuestros sueldos, de nuestros salarios, se ha mantenido básicamente constante. En los sectores más informales sí ha habido una reducción de los ingresos porque en una crisis como la que tenemos hay un montón de personas que quieren trabajar, hay un exceso de trabajadores y en ese intento de buscar trabajo algunos trabajadores aceptan trabajar por ingresos menores. Así es. Respecto a la otra preocupación asociada a la del empleo, efectivamente en mi presentación precisé que la recuperación económica, cuando uno mira las cifras del Producto Bruto Interno, viene vigorosa. Según las proyecciones del Ministerio, el Producto Bruto Interno va a crecer en 10% este año. Según las proyecciones del Banco Central, va a crecer en 10.7%. Muy probablemente ambas instituciones nos quedemos cortos con las proyecciones, pues no estábamos contando con que la vacunación podría avanzar rápidamente, así que probablemente en este año recuperemos todo lo que hemos perdido en materia de PBI en el año pasado. Sin embargo, en el empleo estamos todavía en deuda. Para que el empleo empiece a crecer sostenidamente, los empresarios deben observar una recuperación de la economía sostenida por un tiempo razonable. Los empresarios son usualmente conservadores, esperan que la reactivación se consolide para empezar a contratar trabajadores. A pesar de esa dificultad, en los meses de abril y mayo, ya felizmente el empleo no está cayendo tanto como lo ha estado haciendo en los últimos meses. Según las cifras que tengo a la mano, en el mes de abril, con relación al mismo mes del año anterior, ya el empleo en Lima Metropolitana ya no cayó, lo cual en medio de la crisis de empleo que tuvimos es una buena noticia. Y esperemos que conforme pasen los meses, el empleo siga recuperándose, pero hay que advertir que la recuperación del empleo no es tan rápida como la recuperación del Producto Bruto Interno. Ahora, ministro. Pero también debemos precisar que no hay manera de que el empleo crezca si no es a través de la reactivación de la economía. Así es. Y, a ver, ¿va a bastar, ministro, solo la recuperación de la economía en los próximos años para crear, además de empleo, que es importantísimo, ese empleo de calidad, ese empleo con beneficios, con seguro, con pensiones? Ese empleo parece mucho más esquivo en el Perú. Recuerdo que en la época del boom de los commodities, la informalidad laboral haya bajado tanto. Efectivamente, para que los empleos de calidad, para que los empleos formales crezcan, necesitamos actividades económicas formales de calidad que crezcan. Y allí me temo que uno de los grandes retos de la siguiente administración va a ser incorporar nuevos motores de crecimiento a los que actualmente tenemos. Actualmente tenemos a la minería, a la agroexportación. Ambos sectores ofrecen relativamente buenos empleos de calidad, relativamente hablando, pero necesitamos más motores y allí creo que la administración va a tener que pensar en políticas similares a las que permitieron el despegue de la minería en los 90s, el despegue de la agroexportación a principios de este siglo para sectores con enorme potencial como la acuicultura,
el turismo, la industria forestal, entre otras actividades. Esas actividades promovidas apropiadamente con métodos parecidos al que se utilizaron para la minería y la agroexportación pueden resultar eficaces en generar el empleo de calidad que estamos todos aguardando. Ahora, ministro, otro punto que preocupa mucho, muy vinculado al tema de ingresos, al tema de empleo y de formalidad, tiene que ver con la pobreza. La pandemia, según la data que se ha presentado, que presentó el INEI, digamos, la pandemia generó que la pobreza crezca en 10 puntos en el 2020. ¿Cuánto vamos a poder reducirlo en el 2021? ¿Qué proyecciones? ¿Cuál es el análisis que se ha hecho desde el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a las familias que lamentablemente se han vuelto pobres debido a la COVID-19? Lo que hay que advertir con relación a la pobreza es que efectivamente ha habido una elevación de la pobreza entre el 2019 y el 2020 de 10 puntos porcentuales. Es una elevación fortísima. Hay que precisar, sin embargo, que esa medida de la pobreza del 30% para el 2020 oculta una disparidad a lo largo del año, pues la pobreza se mide trimestralmente y el 30% es un promedio simple de los 4 trimestres. La pobreza se elevó muy fuertemente en el segundo trimestre del año, que fue el trimestre con las cuarentenas más estrictas que hemos tenido en el Perú. En ese trimestre, la pobreza subió casi al 40%. Pero conforme la economía fue recuperándose, conforme el empleo dejó de caer tan fuertemente, conforme la masa salarial, que se había caído durísimo en el segundo y tercer trimestre, fue recuperándose, la pobreza también ha venido descendiendo. Así que el 30% asusta, es preocupante, pero recordemos que ese 30% es un promedio de 4 trimestres. ¿Cuál será el nivel actual? Un segundo trimestre durísimo, donde la pobreza subió a más de 40%. Y un último trimestre, no recuerdo exactamente las cifras, pero ya con una pobreza de alrededor de 24 o 26%. Entonces, conforme el empleo se recupere, la pobreza debe bajar. Va a ser difícil llegar al mismo nivel del año 2019 durante este año. Al ritmo que vamos, posiblemente ese nivel de pobreza lo vamos a alcanzar durante el 2022. ¿Va a ser necesario, ministro, y eso ya evidentemente es para la siguiente administración, pero va a ser necesario fortalecer los programas sociales? Yo entiendo que digamos, para reducir la pobreza tiene que ir por la generación de empleo, pero una pata importante, un factor importante son los programas sociales. ¿Va a ser necesario fortalecerlos? ¿Hay caja para fortalecerlos, para dar más subsidios? Respecto a la pobreza, Omar, vale la pena precisar, a veces se subestima el efecto que el crecimiento económico tiene sobre la pobreza. Normalmente hablamos de la influencia del crecimiento sobre la pobreza a través del canal del empleo, de los salarios, ¿no? Cuando el Producto Bruto Interno crece, crece el empleo, crecen los salarios y baja la pobreza. Cuando el Producto Bruto Interno se cae, como el segundo trimestre del año pasado en 30%, la pobreza salta al cielo. Pero el otro canal a través del cual el crecimiento económico contribuye en la pobreza es que cuando la economía crece, el Estado recauda más, la gente tiene más ingresos, paga más impuestos. Y con ese dinero se pueden hacer políticas sociales. Ahora, las políticas sociales, siendo importantes macroeconómicamente hablando, no son tan grandes como para revertir una situación de pobreza. Las políticas sociales están para apoyar aquellos segmentos donde el crecimiento económico no llega. Es para apoyar a los pobres extremos a través del programa Juntos, etc. En esta coyuntura, donde la economía está recuperándose, los programas sociales han seguido operando, incluso los hemos ampliado para atender
a las poblaciones menos atendidas. Pero para terminar con esta parte, la pobreza tiene que ver en una gran proporción del crecimiento económico, a través de los ingresos, a través del empleo, a través de los salarios y a través de la recaudación que permite financiar los programas de lucha contra la pobreza. Así es. Ministro, permítame entrar a otros dos temas vinculados a los sistemas de pensiones y lo que se viene discutiendo en el Congreso de la República. Por el lado del sistema privado de pensiones, las AFP, bueno, se han aprobado ya una serie de retiros, los afiliados han podido retirar, incluso continúan retirando hasta 17.600 soles. Pero hay otros dos proyectos que están en debate o listos para su debate en el Pleno, que implicarían el libre traslado de los fondos de pensiones a cualquier entidad del sistema financiero, y entiendo que hay otro proyecto que busca garantizar una rentabilidad mínima. ¿Cuál es el análisis desde el MEF que se han hecho sobre estos ya dictámenes aprobados en la Comisión de Economía? ¿Sería herir de muerte al sistema privado de pensiones? Creo que en estos 2 años nuestro sistema de pensiones ha retrocedido casi una década. El sistema privado en particular ya incluso no parece un sistema de pensiones, porque muchos peruanos que antes tenían sus ahorros capitalizándose en las AFPs ya no tienen un centavo en sus ahorros, es decir, tienen 0 soles para su vejez. Las leyes que se han estado dando, el comportamiento del público, comprensible en algunos casos porque la emergencia sanitaria, la crisis los obligó a usar estos fondos que son para la jubilación, y en gran parte también alentado por las políticas que se han estado dando. En la práctica, digamos que tenemos un sistema privado de pensiones bastante debilitado, ¿no? Y en el caso del sector público tenemos un sistema nacional de pensiones que con sus deficiencias está operando, y allí el correctivo que habría que hacer, a nosotros nos faltó el tiempo para hacerlo, es corregir esta injusticia de los cotizantes que no acceden a una pensión si no han cotizado durante 20 años. Así es. En resumen, el sistema de pensiones en el Perú, juntando ambos sistemas, está en un severo problema, y las iniciativas que se han estado discutiendo, tanto en el Congreso, una propuesta de la Comisión Omonte, tanto las provenientes de organismos internacionales o del sector privado, tienen el defecto común de que esta reforma integral, para ser viable, tiene que ser financiada por el Estado a través de una pensión mínima o a través de exenciones tributarias para los cotizantes, etc. Y creo que mirar al MEF para resolver el sistema de pensiones no es una buena idea, porque el Estado tiene obligaciones importantísimas a cumplir, y nos parece que la obligación ineludible es pensión 65 para los peruanos y peruanas que estén en pobreza extrema, y nos parece que los peruanos tienen que ahorrar, tienen que pensar en la vejez si es que quieren tener una vejez menos digna y no esperar del Estado. Y en ese sentido, ministro, el proyecto que se ha aprobado ya en el Congreso, que busca dar una pensión proporcional a ciertos años de aporte en la ONP, ¿es financieramente viable? ¿Hay plata para eso en los siguientes años? Estamos estudiando esa propuesta. El problema es que esa propuesta viene acompañada con otros artículos que nos generan problemas, como la otorgación de un bono adicional. Entonces, hay que observar esa norma, hay que estudiar esa norma, pero el espíritu de corregir esta deficiencia estructural que ya le he mencionado nos parece razonable, pero en conjunto
lo estamos estudiando. Y muy puntual, el tema de trasladar los fondos de pensiones a cualquier entidad del sistema financiero, que es también otra de las iniciativas en el Parlamento, ¿qué implicaría en la práctica para las AFP? Ese ya es un tema mayor de ingeniería financiera, recontra complicada. Creo que a estas alturas pensar en propuestas de ese tipo ya es muy complicado, porque ya con las AFPs que tienen cierta especialización en administrar las pensiones, ya se hacía complicado darles esa posibilidad a otros jugadores del sistema financiero. Es un cambio mayor. Espero que los congresistas lo hayan estudiado. Yo no lo he estudiado todavía completamente, pero es un cambio enorme. Además, el problema principal es que ya casi no hay, digamos, una gran parte de los peruanos ya se han quedado sin fondos. Así es, ¿no? así es. Entonces, los cambios que se quieren hacer sobre un sistema empobrecido, deteriorado, de repente ya ni serán ni necesarios, ¿no? Ministro, preguntas muy puntuales porque el tiempo nos apremia. ¿Ir a la instalación, pedir una asamblea constituyente, podría afectar el grado de inversión de Perú? Ir por ese camino requiere, hasta donde tengo entendido, lo que he escuchado los abogados, no es tan sencillo, ¿no? Porque la Constitución nos da una vía claramente determinada para cambiar la Constitución en su totalidad o artículos en particular. Así que habría que esperar a la nueva administración, al nuevo gobierno, a ver si esta propuesta sigue siendo parte de la oferta del nuevo gobierno. Ahora, mencionaba, ministro, el día de ayer que un punto importante para la siguiente gestión va a ser la recaudación. ¿Cómo hacemos para recaudar más dinero? Y en materia tributaria, sería importante ya empezar a pensar en impuestos a estas empresas de intermediación tecnológica o las famosas streaming, todas estas empresas que no son peruanas, pero operan en el Perú a través de la tecnología. En el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos un equipo de personas que dedican su tiempo a estudiar esos temas. Tenemos distintas opciones. Lo que sí tenemos claramente identificado es que el Perú, además de tener una de las presiones tributarias más bajas de América Latina, tiene las tasas de incumplimiento en IGB y en renta más altas de la región. Esa es una pésima noticia desde el punto de vista de cómo está el país, pero es una muy buena noticia desde el punto de vista del potencial de recaudación que tenemos. Así que estamos a la expectativa de que venga el nuevo gobierno para ofrecerle toda esta información y todas las opciones que se tiene para elevar la presión tributaria que pueda contribuir a que el Estado pueda llegar a todos los rincones del país y cumplir con sus funciones. Solo para terminar, ministro, y es importante resaltarlo, ¿se puede hablar de recuperación de la economía peruana, no solo este año, en el 2022, si no avanzamos aceleradamente con el proceso de vacunación? La vacunación en este momento es el instrumento más importante de la política sanitaria para evitar o atenuar o eliminar la posibilidad de una tercera ola, y también es el principal instrumento de política macroeconómica, porque como ya tenemos las vacunas suficientes para vacunar a todos los peruanos, incluidos adolescentes, ahora la tarea esencial es vacunar rápido. Si hacia septiembre o octubre o antes tenemos a toda la población vacunada, por lo tanto tendremos la libertad, la tranquilidad para abrir las actividades económicas que hasta ahora o no están todavía abiertas o están funcionando parcialmente. Hemos detectado que todo el apoyo crediticio que se le ha dado a las empresas, particularmente pequeñas y grandes,
les ha permitido sobrevivir. No hay quiebras masivas, felizmente. De tal manera que cuando tengamos a toda la población vacunada y cuando demos la libertad a todos los sectores a funcionar plenamente, creo que la recuperación puede ser incluso mucho más vigorosa de la que estamos esperando y observando actualmente. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, sobre diversos temas. Así que lo más importante, el principal instrumento para la recuperación, como hemos escuchado, es la vacunación. Así que no podemos, señor, señora, dejar de vacunarnos. Vamos a una pausa. Venimos con más en Economía para Todos.